Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Cruz representa esa clase de experiencias que son desagradables, pero que no se pueden dejar de lado. Hay cosas que vienen a ser, en cierta manera, muy desafiantes, que posiblemente usted no se siente bien, pero que tiene que bregar con ellas, tiene que hacerles frente, tiene que encararlas, y le representan una carga, un tormento, un martirio, un sufrimiento, y que si usted opta por sacarle la vuelta, entonces significa que no está siendo formado para despojarse de todo aquello que representa asperezas en su carácter. Porque curiosamente, la manera en la que Dios trabaja suele ser un tanto misteriosa o abstracta, para dar a entender que a veces no nos damos cuenta que nuestro caminar, Dios nos pone personas difíciles, nunca para que nos amarguemos, para que experimentemos resentimiento o para que nos sintamos pisoteados, sino para que podamos crecer por medio de esos periodos, para que aprendamos a relacionarnos en la manera correcta, y para que esa clase de personas puedan absorber de nosotros lo mejor. Porque usted no puede ser una persona perversa, ni puede ser alguien que se conduce como los demás. Si usted camina con Dios, entonces su caminar debe ser caracterizado por la prudencia, por el entendimiento, por la sabiduría, por la renuncia a sí mismo y por la facultad de aprender a bregar con esas experiencias difíciles o con esas personas diabólicas que están ahí para estimular lo bueno que usted tiene. David estuvo en el palacio por determinado tiempo, pero tenía a un personaje que estaba endemoniado, Saúl. Y cuando el espíritu malo le entraba y el hombre se desesperaba y le llegaban convulsiones, él expresaba lo que llevaba dentro por medio de la ira. Y en 2 diferentes oportunidades quiso enclavar a David con una lanza. Y David lo único que hacía, lo esquivaba. Es recomendable que uno aprenda a distinguir ante cada situación cómo bregar sin sentirse humillado, pisoteado o derrotado. Porque si utilizamos la Biblia, Moisés tuvo un faraón, David tuvo un Saúl, Cristo tuvo un Herodes y Pedro se encontró con otro Herodes que lo quería matar. Lo que quiero decirle con esto es que hay gente difícil con la que tenemos que bregar. Pero a veces eso representa en parte
llevar la cruz cada día. Y lo interesante es que la cruz no se lleva para siempre. La cruz se lleva por determinado tiempo, por cierto periodo. Desde el momento en que usted desarrolla la fortaleza para acomodarla, para cargarla, va a llegar el tiempo en que usted ha crecido tanto y la cruz no le va a pesar. ¿No ha visto usted, por ejemplo, esas personas que trabajan usando su cuerpo y cargando cosas? Desarrollan una habilidad para aguantar, soportar y realizar trabajos forzados. ¿Por qué? Porque reciben el entrenamiento o la capacitación por medio de las experiencias. A diferencia de nosotros, es que las experiencias difíciles de las personas muchas de las veces producen amargura en nosotros. Y llega un punto donde cualquier detallito insignificante lo consideramos muy fuerte y no lo toleramos, porque ya se han venido acumulando cosas de situaciones, experiencias, actitudes, desaires, malos entendidos y una serie de cosas que se constituyen en cargas. Entonces Cristo dice que uno tiene que tomar su cruz. Y esto habla particularmente de lo que representa no desenfocarse de lo que usted es y de el lugar hacia donde usted se dirige. ¿Cuántas veces los sucesos que se presentan en la vida, los conflictos que surgen, no nos hacen que abandonemos la cruz? ¿Y cómo lo hacemos? Hablando lo que no edifica, expresando lo que no construye, generando daños con nuestra boca. Y llega un momento donde nos frustramos tanto que abandonamos la cruz y no seguimos. O la cruz se constituye en algo pesado. Y ahí estamos como algunas personas andan en su caminar con Dios. En determinado momento se gozan, pero después vuelven a su realidad. Y siguen con tristezas, con preocupaciones, con afanes. Y es que ciertamente el asistir a la iglesia debe de producir gozo en su vida. Pero el verdadero gozo no depende de la iglesia. Depende de quién vive en usted. Porque una de las características del Espíritu Santo es que produce gozo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso viene a ser uno de los frutos que produce el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando uno comienza a caminar con Dios y lo hace rectamente, usted se constituye en una persona gozosa y aprende a sonreír, aunque esté molacho. Siempre hay un estímulo para que usted se goce, no por lo que vive, no por las noticias que escucha, no por lo que se manifiesta en su vida y que tiene un matiz favorable, sino por lo que forma parte de su ser, por lo que habita dentro de usted. Contrario a lo que algunas personas piensan. Oh, es que yo no me hago cristiano ni voy a la iglesia, porque eso es solo para los aburridos. Pues es porque no han conocido en verdad. Porque el verdadero deleite, la verdadera alegría, la verdadera razón para existir y vivir se hace palpable cuando uno comienza a caminar con Dios y es instruido, formado en la iglesia. Por supuesto, hablamos de una iglesia que enseña la palabra de Dios, que comparte los principios bíblicos, porque hay iglesias en las que usted llega
llega desganado, llega desanimado y sale completamente muerto. Entonces nosotros nos referimos a la iglesia donde Dios se manifiesta. Que aquí, cuando comienza a caminar rectamente delante de Dios, usted experimenta lo que es la verdadera plenitud del gozo. Es así. Por eso el caminar con Dios no es para que uno experimente martirio, sufrimiento, tormento, limitación, para que uno se sienta como que le hace falta algo. No, porque David decía en el Salmo número 16, versículo número 11, en la experiencia de él, describe lo que representaba el caminar con Dios, haciéndolo de manera continua. Y había días que era difícil. Había experiencias que eran muy desagradables, pero él siempre experimentaba un continuo deleite. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo Dios muestra? O sea, hay muchas sendas en este mundo. Y el sabio Salomón en Proverbios 14:12 dice, hay caminos, sendas que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Que parecen que están bien, que son correctos, que son favorables, pero el final, la conclusión es la muerte. ¿Y cuál es la senda de la vida? Él dice que nos la mostrará. Hay muchas cosas en este mundo que a uno lo confunden, lo engañan, lo atraen, lo desvían de su caminar con Dios. Pero uno aprende a andar en la senda de la vida cuando vive con Dios. Y como resultado de ello, Dios muestra, Dios enseña, Dios ilumina el entendimiento. Y después, ¿qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es así. Para mencionar que la plenitud interna que hace que la persona en verdad se sienta bien es cuando puede vivir en la presencia de Dios. Hay un gozo pleno, un gozo permanente, un gozo que perdura, un gozo que hace que nuestro vivir sea deleitoso en todos los días. La última parte de Lucas 9:23. Primero, negarse a sí mismo. Primer paso. Segundo, tomar la cruz. Tercero, seguirlo. Cuando hablamos de seguir a Dios, eso representa un verdadero y serio desafío. Porque dice la Escritura que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El conflicto en nosotros surge cuando no logramos entender a dónde Dios nos lleva, dónde nos introduce. Esto es cuando nos encontramos en experiencias, circunstancias y situaciones en las que no le encontramos sentido alguno. Y pareciera que en vez de que las cosas
estén obrando para bien, es al contrario. Las cosas tienen un cuadro negativo, lo que predomina a nuestro alrededor es muy oscuro, lo que experimentamos interiormente por causa de nuestra realidad es muy deprimente y nos quedamos confundidos. Pero qué bueno es saber que en medio de todo lo que no entendemos, ahí está Dios acompañándonos en nuestro caminar cuando determinamos andar con Él todos los días, cada día, y cuando determinamos seguirlo. Y ahí se cumple lo que decía David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Básicamente, hay ocasiones en las que Dios nos lleva por caminos que son inciertos, que son inseguros, que son oscuros, pero nunca debemos de desconfiar de Él, porque el camino no importa. Por donde Él nos lleve no interesa. Lo que importa es a dónde Él nos lleva. Job, que le tocó pasar periodos muy difíciles y experiencias muy dolorosas, dijo: he aquí que Él me probará y saldré como el oro. El concepto de él le aseguraba que el proceso por el cual él estaba viviendo y por donde Dios lo estaba llevando, que aunque no era agradable, ni placentero, ni deleitoso por la realidad que gobernaba su entorno, Dios lo habría de llevar a un fin, a una conclusión, a un destino. Y este era que iba a salir como el oro. El oro tiene una característica de que para ver la clase de quilates que tiene, la calidad que representa, lo cual está vinculado a su valor, tiene que ser sometido al fuego. Y lo pasan por un proceso, pero en ese proceso de fuego se caen las impurezas, se limpia, el oro queda puro y después su valor es más elevado. Es en cierta manera lo mismo para con nosotros, porque representamos un valor importantísimo delante de Dios, pero cuando andamos con Él, cuando caminamos en sus caminos, cuando perseveramos en sus sendas, terminamos con mucho más valor que cuando comenzamos. Es así. Por eso Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Tiene sus ángeles que nos cubren y nos guardan del mal. Tiene proyectos para que podamos realizarlos antes de que partamos de este mundo, pero que se requiere que podamos caminar con Él de acuerdo a como Él espera. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, versículo número 37. Para demostrar las demandas de su caminar, lo que se requiere para poder andar rectamente y de acuerdo a su propósito. Ahí él dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es una declaración muy fuerte. En realidad,
establece una gran demanda. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo no establece que dejemos de amar al padre, a la madre y a los hijos. No. Lo que Él dice que por sobre todas las cosas debemos amar a Dios, que es uno de los mandamientos principales. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Nuestro amor debe estar destinado para con Él prioritariamente. Y cuando esto ocurre, nosotros llegamos a amar más a los padres que como los amábamos antes. Porque el amor que tenemos por Dios nos eleva, nos ayuda a crecer. Y cuando nos eleva, nos damos cuenta que el porcentaje de amor que teníamos antes por nuestros padres, sin amar a Dios, ahora viene a ser multiplicado o aumentado, porque el amar a Dios nos convierte en una persona que procura agradarlo en todo lo que uno hace, en sus pensamientos, en sus planes, en sus intenciones, en sus deseos. Y es Dios el que establece que uno debe honrar al padre y a la madre para que sea de larga vida y para que le vaya bien sobre la tierra. En la experiencia de muchos se ha descubierto que han llegado a brindarle un mejor trato al padre y a la madre cuando han llegado a amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, dentro de lo que involucra el requisito para caminar con Dios, de acuerdo a lo que Él espera, está de que su amor debe estar puesto en Dios, habiéndole entregado su corazón y todo lo que se relaciona con su vida. Dios se constituye en la persona más importante para usted. Y cuando esto hace, usted eleva su calidad de relación con sus padres, eleva el nivel de respeto, trata mejor a los hijos. No solamente los trata mejor, pero también aprende a honrarlos. Y esto contribuye favorablemente para su vida. Las demandas que Dios establece en su palabra para que caminemos rectamente con Él y andemos con Él, no entran en conflicto con la manera en la que nos gustaría vivir. Es al contrario. Las demandas de Dios para que vivamos en este mundo caminando con Él, lo que hacen es ir ordenando nuestra vida para que tengamos intereses correctos, para que nuestro enfoque esté en la correcta dirección y para que aprendamos a vivir en el marco de lo que Él espera que nosotros seamos. No solamente creyentes o simpatizantes del Evangelio, pero sus hijos. Y cuando somos sus hijos y caminamos rectamente, honramos al Padre en todo lo que hacemos. Si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, que quisiera abrir las puertas de su corazón para que Él venga y more, yo le invito para que repita después de mí lo siguiente. Diga con todo su corazón: Señor Jesús,
en este momento abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a mi vida, que perdones mis pecados y me ayudes a vivir para ti. Con mi boca confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y te doy gracias por morir por mí y por el maravilloso regalo de la salvación. Amén. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.